El miércoles, el ministro de Finanzas, Caputo, va a ir a declarar al Congreso para dar detalles sobre la toma de deuda y la denuncia sobre las offshore. Las fuentes cercanas a Caputo dicen que tiene papeles para justificar todo, habrá que ver si nos muestra el propio miércoles. En la justicia investigan si es accionista de una sociedad llamada Noctua. Caputo dice que no es el propietario y solo admite haber asesorado a la firma. Pablo Cosiner es diputado, es presidente del bloque justicialista y es uno de los que firmó el proyecto para citar a Caputo. Está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Cosiner? Renata, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cuáles son, en su opinión, las pruebas que incriminan a Caputo? Bueno, eso dependerá de lo que el ministro pueda contestar en el pedido de informe. En realidad, lo que nosotros estamos haciendo es poner en funcionamiento una comisión bicameral que por ley está obligada a funcionar en el Congreso, que es la Comisión Bicameral de Seguimiento de Deuda. Eso es lo que hemos planteado nosotros en el pedido de informe y en la sesión pasada con el jefe de gabinete, y creemos que en esa bicameral, que tiene que comenzar a funcionar por ley, la ley que aprobó en su momento el acuerdo con los holdouts, ahí establece que cada 3 meses el gobierno debe prestar informes. Entonces, teniendo en cuenta esa bicameral, planteamos que allí se traten los dos temas: uno, el informe sobre el estado de la deuda, y otro, bueno, que el ministro conteste las preguntas que los diputados van a hacer en función de estas cuestiones que hasta ahora han ido tomando, digamos, un debate más periodístico que en el Congreso. Entonces, a partir de la vinculación que hay o que se dice que puede existir entre el ministro y algunas empresas offshore, o el conflicto de intereses que pueda haber existido entre ser miembro de esas empresas y haber participado en la negociación de los títulos de la deuda, bueno, el ministro tendrá la oportunidad de hacer su descargo y allí evaluaremos. Me parece que por respeto, primero hay que escuchar al ministro, plantear las dudas y luego de allí hacer las conclusiones. Cosiner, ¿cómo le va? Diego Leuco lo saluda. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Es simplemente una participación evaluatoria que va a hacer el ministro, o si efectivamente ustedes consideran como legisladores que sus respuestas no satisfacen o no dejan claro cuál es el punto en discusión, puede haber algún tipo de sanción o cuestión, digamos? ¿Cuál podrían ser las consecuencias del ministro si es que no le va bien, para decirlo de manera coloquial, el miércoles en el Congreso? Mira, lo primero que hay que hacer es evaluar lo que el ministro pueda presentar con las distintas preguntas, y ahí la comisión evaluará y puede hacer algún tipo de presentación al respecto, o remitir los antecedentes que entienda, si existe que pueda haber algún tipo de responsabilidad a la justicia o a la Oficina Anticorrupción. Se verá. Yo no quiero anticiparme, porque me parece que si hemos pedido la presencia del ministro de la comisión, anticipar como conclusión cuestiones me parece medio una falta de respeto. Lo que sí es cierto es que nosotros buscamos una salida práctica, porque se seguía insistiendo el tema de la interpelación, y así como en la gestión anterior no se interpeló a ningún ministro, no veo por qué este gobierno vaya a aceptar que se interpele a alguno. Entonces íbamos a estar discutiendo eternamente sobre si había que interpelarlo o no, y nos pareció que existiendo esta herramienta era una buena oportunidad para avanzar. Bueno, de hecho, el ministro va a ir a dar explicaciones al Congreso y eso es un muy buen anticipo. Después, de acuerdo a las conclusiones que se sacan, veremos si surge que puede existir alguna responsabilidad, se pueden derivar las actuaciones a la justicia o a la Oficina Anticorrupción, pero creo que la justicia es una alternativa, pero eso sería anticiparse mucho, y no quiero que sea esto tomado como una conclusión. Creo que lo primero que hay que hacer es escucharlo al ministro, ¿no? Y después la bicameral tomará las decisiones que entienda. Cosiner, ¿qué tal? Jessica Bossi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo va a ser la dinámica de esa reunión? Porque el ministro Caputo, se sabe, estuvo casi entrenando, habló con los encargados de discurso de la Casa Rosada, porque dice tener todos los papeles para explicar esto, pero es difícil la explicación, al menos eso es lo que trasciende de su círculo más íntimo. Y por otro lado, el que va a presidir va a ser el senador Mayans, que responde a Gildo Infran, y que se espera que vaya a ser bastante aguerrida la situación. ¿Cómo va a ser esa dinámica? No, es totalmente abierta. No hay ningún tipo de condicionamiento, ni para el ministro ni para los legisladores. Las preguntas no la pasan previamente, sino que... No. Nosotros presentamos como bloque en su momento un pedido de informes, digamos, como proyecto para que venga a bicameral con una serie de preguntas que tienen que ver con estos dos temas, ¿no? Tanto la evolución de la deuda
como la situación personal del ministro, pero en realidad es abierta. Pueden ir los legisladores que integran la comisión bicameral y plantear las preguntas que quieran. En eso no hay ningún tipo de condicionamiento, como tampoco hay para el ministro tener que atenerse a un interrogatorio y puede presentar o hacer su exposición sobre la temática que quiera también, no hay condicionamiento. ¿Y está abierta a otros legisladores que no pertenecen a la comisión bicameral? Sí, lo único que se limita es que si la comisión tiene que tomar alguna resolución, no pueden participar de esa decisión los legisladores que no la integran, pero a los efectos de hacer uso de la palabra, normalmente en las bicamerales se pueden expresar todos los legisladores. Buen día, Cosiner Martín Tetas lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, le hago dos preguntas, la primera vinculada directamente con Caputo, la segunda justamente por el tema de la deuda. Con el tema de Caputo, concretamente si el ministro presenta documentación de que efectivamente formó parte de fondos comunes de inversión o de empresas en el exterior vinculadas al sistema financiero, ¿cuál sería el problema con que esas empresas luego hayan adquirido bonos argentinos? Digamos, ¿no sería hasta razonable que el ministro le recomiende a cualquiera del exterior que invierta en el país y que compren acciones argentinas o en este caso compren deuda argentina? No, en la medida de que el ministro no haya representado los dos intereses, digamos, en algún momento lo de las empresas y luego el interés argentino, y las empresas hayan recibido algún beneficio en particular, no, eso lo iremos viendo con los informes que hayan presentado. O sea, el conflicto de intereses puede surgir cuando se representa dos intereses a la vez que son contrapuestos para los intereses del Estado. Y si no hay perjuicio para el Estado y hay un beneficio para una empresa, no podría haber inconveniente. El problema es que haya representado intereses de los dos y haya algún perjuicio para el Estado. Por eso digo que quiero ser muy cuidadoso, porque eso tenemos que verlo de acuerdo a la información que presente el ministro y la evaluación que se pueda hacer en la comisión. El conflicto de intereses pasa cuando se representan intereses contrapuestos y el Estado tiene un perjuicio, y eso habrá que verlo con el transcurso de la información que pueda plantear el ministro. Y vinculado al tema de la deuda, Cosiner, sí. ¿Ustedes no debiera ser al revés? ¿El Congreso no debiera ser justamente el que autoriza las colocaciones de deuda y por lo tanto tener información privilegiada respecto de qué deuda contrajo o no la República Argentina? O sea, suena un poco difícil o raro que ustedes le pregunten al ministro de Finanzas cuál es la posición de deuda argentina. Bueno, lo que pasa es que esto tendría que ser así. Sucede que el Congreso ha ido delegando facultades paulatinamente en el manejo total de la deuda al Poder Ejecutivo. La idea de la creación de esta comisión bicameral, que no se había integrado hasta ahora y que creo que es un gran avance. Nosotros desde nuestro bloque venimos desde el año pasado reclamando que se integre esta comisión. Al aprobarse la ley de los holdouts o del acuerdo con los holdouts y se crea esta comisión, ahí es donde se establece el seguimiento de la deuda y es una manera de empezar a retomar facultades por parte del Congreso. Yo coincido con vos. Lo ideal sería que el Congreso autorice la toma de deuda, fundamentalmente teniendo en cuenta no solamente las condiciones que se toma la deuda, no plazos, porcentajes, sino también el objeto de la deuda, del objetivo de la deuda. Una de las cosas que queremos charlar con el ministro es saber qué porcentaje de deuda que se está tomando está siendo destinada a cubrir el déficit fiscal, qué parte está destinada a generar niveles de inversión en infraestructura en la Argentina, porque originalmente cuando se discutió la ley de Perdón, ¿y el Congreso no cuenta con esa información? No, actualizada no. Por otro lado, hay una de las razones... Porque no, es importante que el Congreso contara con eso. Por supuesto. Sí, de todas maneras el dinero es fungible. Nosotros insistimos en la presencia del ministro es esa, porque en la página del Ministerio de Economía, de Finanzas de la Nación, por acuerdo a las informaciones que tenemos nosotros, la actualización de deuda, o cual la información de deuda está hasta junio del año pasado. Nosotros la queremos actualizada. Claro. Y la comisión bicameral, el objetivo era ese, así que yo creo y soy optimista que a partir de la creación de esta comisión se va a cumplir este mandato que establece la ley, que es trimestralmente poder obtener la información actualizada. Le hago otra pregunta que puede sonar ingenua en este contexto, pero ¿y cuando se discute el presupuesto, eso no aparece? O sea, cuando ustedes dicen el año que viene vamos a tomar tanta deuda, ¿para qué la vamos a tomar? Sí, pero el problema es ese.
que nosotros queremos revertir la situación, es decir, no hacer una autorización general. Está bien, sino puntual a medida que se va tomando, digamos. Sí, no, exactamente. Lo que pasa, Cosiner, es que el dinero es fungible, digamos. Si ustedes en el Congreso tienen la responsabilidad de, dado una previsión de ingresos, autorizar una serie de gastos, ustedes están autorizando un determinado nivel de déficit y la contracara es que ese déficit necesariamente hay que financiarlo. Luego, que yo diga, si yo fuera ministro de Finanzas, digo, no, la plata es para hacer escuelas. Eso en realidad no tiene sentido, porque luego yo con el dinero puedo hacer lo que quiero o puedo pagar al revés. ¿Me comprende? El dinero es fungible. Tiene que ver también con la estrategia del manejo de la deuda, ¿no? Y no puede llevar mucho tiempo, pero creo que tranquilamente vos podés hacer una autorización hasta un monto determinado para tomar deuda e ir trabajando hasta ese monto los objetivos luego parciales que vas tomando en el transcurso del año. Es toda una diferencia, es decir, si yo tomo crédito solamente para saldar déficit fiscal, es que la construcción de obra pública es parte del déficit fiscal, Cosiner, también. ¿Cómo? Es que la construcción de obra pública también engrosa el déficit fiscal. Está bien, pero la generación de obra pública por lo menos traduce en eso, en la capitalización en inversiones. Claro. Y eso te genera a la vez logística, por ejemplo, de crecimiento, y eso a la vez te genera la posibilidad de ir saldando déficit fiscal, no solamente con deuda, sino también con crecimiento. Entonces, creo que es importante que el Congreso discuta con el Poder Ejecutivo o hace un seguimiento justamente de a dónde vos vas a ir apuntando la política de endeudamiento del país. Cosiner, Marina Calabro lo saluda, ¿cómo le va? Me queda Marina? claro que la comisión bicameral tiene la facultad de hacer un seguimiento en la toma de deuda. Lo que no tengo del todo claro es si tiene algún tipo de poder de veto en relación a la deuda ya tomada o a futuras deudas contraídas, porque si no es una mera evaluación, digamos. Sí, pero no es menor, porque una cosa es que transcurra todo el año y vos recién al momento de discutir con el ministro a fin de año el presupuesto, haga una rendición de la deuda de todo el año, y otra cosa es que cada 3 meses vos puedas sentarte con el ministro a discutirlo y plantear también políticamente, a partir incluso de un Congreso que no tiene mayoría el oficialismo, la discusión de esas prioridades. Yo creo que paulatinamente va a hacer que el Congreso vaya retomando esas facultades y no mire desde afuera solamente la cuestión de política de deuda, teniendo en cuenta, ojo, que el responsable final es el gobierno, porque claramente es quien ha sido elegido para administrar, pero vos podés ir haciendo un seguimiento y objeciones incluso o no a la política de deuda cada 3 meses. Ahora, ¿a ustedes a priori con la información que se sabe les preocupa el tema de la deuda? Porque Sturzenegger, el presidente del Banco Central, dijo ayer que el nivel de deuda es bajísimo y que no le preocupa nada. Sí, a ver, si nosotros venimos de una situación donde la Argentina estaba, por decir, en default y no estaba incorporada a los mercados internacionales, claramente todavía en función del PBI la deuda tendría que ser, vamos a ver cuando recibamos la información cierta ahora este miércoles, no tendría que ser preocupante en relación al PBI. Ahora también es verdad que todas las consultoras indican que el crecimiento de la deuda argentina ya es llamativo, entonces bueno, hay que prevenir antes de tiempo y después no darse sorpresa. Entonces nosotros queremos saber y acompañar esa información totalmente actualizada. Perdón, Cosiner, pero hay un tema también que, sería largo hablar, pero me parece que el problema no es tanto el monto de la deuda, que en algún punto puede serlo, pero todavía no, sino en qué se gasta. Porque si usted gasta la deuda en cosas que finalmente no significan mayor crecimiento, es deuda que se toma porque sí. Bueno, por eso es volver a eso que hablábamos recién. Por eso cuando uno hace la distinción en tratar de dialogar con el gobierno, decir qué porcentaje de deuda va para cubrir déficit solamente, y que para pagar deuda, se toma deuda para pagar deuda, o para cubrir déficit, y la cantidad de deuda que tomás para obras de infraestructura que sí te pueden llevar al crecimiento, es anticiparse a eso, ¿no? Es decir, bueno, vamos haciendo un seguimiento, porque si no después, digamos, si todo el mundo mira para otro lado y dice, bueno, no es preocupante, ahora sí no es preocupante porque la relación PBI todavía no es preocupante, claro, porque venimos de una situación de baja de deuda, bueno, pero después si seguimos así y nadie controla, después se dan las sorpresas, ¿no? Es la historia argentina, cada tanto seguimos así, nadie controla y después caemos en default. Claro, bueno, entonces para evitar eso empecemos a discutirla con tiempo y empecemos
a ver con tiempo si la idea es justamente tener una actitud. Nosotros somos oposición a este gobierno, pero también tenemos responsabilidad de gestionar muchas provincias, y así como el Estado Nacional va a los mercados internacionales a tomar crédito, también lo hacen las provincias. Entonces nosotros no somos, digamos, irracionales en sentido de decir queremos obstruir la actividad del gobierno de acceso a los mercados internacionales. Todos los países del mundo participan de toma de crédito. Bolivia, yo quiero dar un ejemplo que no es gran capitalismo, Bolivia, que es de origen socialista, toma crédito y es monitoreada por organismos internacionales. Después tendrá su particularidad hacia dónde va el crédito. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer en la Argentina también, hacer un seguimiento y monitorear hacia dónde va el crédito. Ahora, diputado, justamente por esto último mencionaba, le quería preguntar, usted es diputado por Salta, muy cercano al gobernador Urtubey también. ¿Cómo están observando ustedes estos últimos movimientos que hubo en el final de la semana pasada, durante el fin de semana, con el PJ a nivel nacional, a nivel bonaerense, algunos reagrupamientos, la búsqueda de la unidad, incluyendo en algunos de esos actos al kirchnerismo más duro incluso? ¿Cómo están viendo estos movimientos dentro del peronismo? Mira, yo te digo sinceramente, el peronismo tiene un desafío, tiene dos caminos. Si cree que la resolución de las posibilidades del peronismo hacia futuro pasa por la discusión del poder entre los dirigentes y reuniones con fotos, y que esas fotos sean una referencia solamente al pasado o más de lo mismo, no le pidamos a la gente que cambie. Ahora, si nosotros creemos que la posibilidad del peronismo hacia futuro es discutir, por ejemplo, sobre lo que venimos hablando, y tomar como su agenda, la agenda diaria de la Argentina, que es la gestión y resolver los problemas de los argentinos, otra será la historia, y para eso tenemos que construir un peronismo mucho más democrático, renovado, que le ofrezca a la gente la posibilidad de confiar, porque yo tengo la sensación que los argentinos no quieren volver al pasado, pero tampoco ya están muy conformes con lo que está viviendo en el presente. Entonces, si nosotros podemos construir un peronismo con nuevas referencias públicas, con una agenda que tenga que ver con los problemas de la gente, y sin atarnos al pasado, tenemos posibilidades de hacer futuro. Entonces, está bien, los diálogos, bienvenidos sean, en todo lugar del país, quien se quiera sentar a dialogar, está válido. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado con las señales que le damos a la sociedad, si solamente vamos a armar una foto del pasado, y estamos complicados. Ayer el presidente Macri, de manera solapada, pero contundente al mismo tiempo, confirmó que va a ir por la reelección él, Vidal y Rodríguez Larreta. ¿El peronismo tiene candidato a presidente para el 2019? Todavía nombre y apellido no, porque sería un error si nosotros buscamos, digamos, generar un marco de referencia amplia, pero sí te puedo decir que estamos trabajando de lo que es el bloque de diputados Argentina Federal, senadores, algunos intendentes o varios. Del grupo de los gobernadores va a salir un candidato a presidente, creo que ese es el objetivo. Creo que en ese espacio hay que sumarlo, hay que trabajar para que se sume también Sergio Massa, Randazzo. Yo creo que de este sector y referenciado en los gobernadores tiene que salir un candidato a presidente. Gracias, Cosiner, por la comunicación. Pablo Cosiner, quien hablaba, diputado, presidente del bloque justicialista.